Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra. Muy buenas noches, amigos de la 105.1 FM Radio Vida. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez. Estaremos esta hora y media platicando, interactuando. La semana pasada, aunque estuvo corto el mensaje, fue de una hora, hubo gente interactuando con nosotros. Vamos a ver si hoy se da esa magia que se dio el lunes pasado. Gente que interactuó hasta desde Phoenix, ahí varios lugares, Estado de México. Ojalá hoy se dé. Y el tema nos va a dar para poder interactuar. Porque ahora sí que venimos a hacer si no un descargo de responsabilidades, porque quiero decir que yo como ciudadano, yo soy un ciudadano, pero también pertenezco a una denominación. También voy a decir que de una forma pertenezco a una religión. Y vamos a hablar de esta situación, ¿verdad?, que se da y cómo podemos de ambos lados, ¿verdad?, lograr, ahora sí que sin un casamiento, sin un acercamiento a lo que se ha malentendido acerca del mensaje de Jesús, sobre todo, que es lo más preocupante cuando se malentiende el mensaje de Jesús por maneras o formas que no deben de ser, y que sin duda alguna hay un espacio ahí, ¿verdad? Esta noche no está mi hermano Miguel, pero está mi hermano Cristian. Mi hermano Cristian, miembro ahí de la iglesia, y pues también un amigazo, hermano Cristian. Hermano, Dios le bendiga, ahí tengo para que se presente aquí con... Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar otra vez aquí. Ya había estado una vez con mi pastor y me da un gusto estar con ustedes. Esta hora trae un muy buen tema, traemos buen tema. Estuvimos estudiando y la verdad sí, esperemos que sea de sanación para su vida, de sanación para la comunidad, porque ocupamos una comunidad sana. Claro. Ocupamos un gobierno también sano, porque sí es necesario ya hacer una reforma mental y moral de nuestra sociedad, pastor. Sí, claro, es una cuestión de que no podemos nosotros darnos el entendimiento de que no hay una sociedad resentida con lo que se llame, ahorita llámese religión, ¿verdad? Yo por ahí descargué una imagen que precisamente son de ciertos argumentos que nos dan, ¿verdad?, las personas, la gente que está como, vamos a decir que como incómoda, molesta. ¿Cómo podemos decir, pues, a ver, déjeme aquí lo busco. Ya estamos aquí en página, bueno, ok. Ahí en la publicación que yo hice, dice aquí, si crees en el Islam, échate 2.2, dice, billones de cristianos. Deberían de arder en el infierno por la eternidad. Si crees en el cristianismo, 1.5 billones de musulmanes deberán arder en el infierno por toda la eternidad. Si no crees en nada, nada tiene por qué morir. Fíjate qué crítica tan fuerte nos hacen, ¿verdad? Ahí como por ejemplo, ¿por qué? Porque precisamente una de las caballitos de batalla que, claro que hay que aclarar,
lo que es un muñeco de paja, ¿verdad? A veces de repente hay gente que crean un muñeco de paja y dicen, la gente cree esto, el cristiano cree esto y por eso el cristianismo se me hace a mí que es mentira. Y hay mucho ateísmo que hacen muñecos de paja y atacan el cristianismo de una perspectiva que a lo mejor ni siquiera nos conocemos. Realmente vamos a hablar algunos puntos que podemos hacer o que se podrían hacer para poder llegar a ese acercamiento a la sociedad, ¿sí? Para poderlo hacer, porque el desconocer yo a la gente, a las personas, puedo decir yo, aquel piensa esto o aquel cree esto y realmente a lo mejor ni es así. Más bien preguntarle, ¿qué es lo que tú crees? ¿Y qué es lo que tú piensas de mí? ¿Verdad? Y es como una manera de cómo poder llegar a un acuerdo, pero yo traigo un escrito ahorita de la UNAM, quiero leerlo porque es un escrito que hacen en la UNAM y hablan acerca de cómo inició este divorcio como que la sociedad en su momento dijo, no ocupamos de la religión, no ocupamos nada de la religión, nosotros podemos solos. Y vamos a ver si eso es verdad y si se puede sostener. Lo dudo que pueda una sociedad sin religiones o sin creencias, no creo que pueda ser sostenible. Y lo vemos en la historia. En el mundo tenemos actualmente 6 religiones y más de 3 millones de doctrinas en esas 3 religiones, en esas 6 religiones. Son demasiadas las creencias, las dogmas y sectas que hay en el mundo, que muchas personas se meten a tantas doctrinas que al final de cuentas terminan vagando y no creyendo, lastimadas. Porque están viajando de doctrina en doctrina. Ok, me gustó ese término que dijiste porque creo que a mí me parece ser que, bueno, quisiera hacer a lo mejor una pregunta allá a los que están aquí conectados. ¿Alguna vez usted, pero que no sea algo que sea de bebé, de que, ay, no me saludaron, no. Pero realmente a usted alguna vez lo han lastimado en alguna congregación? Tendríamos que hacer una pregunta parecida así, porque mucha sociedad, yo he conocido mucha sociedad, y ahorita yo quiero hablar un poquito de mi testimonio, un poquito de mi niñez, para ver en dónde está de repente ese área gris, donde de repente la gente dice, no, la religión no, ¿sí? Y de repente, ¿cómo podemos ayudar a la sociedad a reencaminar esa búsqueda como seres humanos, para que la búsqueda se logre al propósito real, que es buscar de Dios? Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que, ya mencionaste varias denominaciones, y hay denominaciones que a lo mejor sus doctrinas podrían ayudarnos a afilarnos más a esa búsqueda. Algunas de repente te pueden hasta separar de esa búsqueda, porque, por ejemplo, hay religiones, ya de repente, hablando del cristianismo, por ejemplo, si yo quiero acercarme, por ejemplo, a Dios, y yo voy a una religión testigo de Jehová, el testigo de Jehová me dice, Jesús es un arcángel, Jesús es un profeta más, y yo puedo ir directamente a Jehová. Entonces, de ahí ya está mal la enseñanza, porque ahí, si entienden, no me voy a acercar a Dios no, porque el medio para acercarme es por medio de Jesucristo. Ok, entonces, nada más por poner un ejemplo, ¿verdad? Y digo, con derecho a réplica, si algún testigo de Jehová escucha y un día quiere venir aquí a debatir ese punto, con toda confianza lo hablamos, pero sé que estoy hablando congruencia porque conozco, he leído la doctrina, los numerales que ellos tienen, y ellos tienen a Jesús como creo que el arcángel Miguel, algo así. Entonces, desde ahí ya estamos mal, ¿verdad? Así como otro tipo de enseñanzas. Y digo, con responsabilidad lo hablo, para si alguien dice, no, estás hablando, estás difamándome, no. Conozco los numerales, conozco como decir, las encíclicas que ellos tienen y donde manifiestan eso. O sea, no estoy hablando nada más al aire, ¿sí? Y por poner un ejemplo de cuando de repente una persona quiere acercarse a eso. Uno de los propósitos, yo creo que el principal propósito de cualquiera de la religión, ya hablando de la cristiandad, tendría que ser que los hombres nos acerquemos a las personas a Dios como objetivo principal.
Estoy de acuerdo porque la principal necesidad del ser humano desde que nace hasta que muere es la necesidad de acercarse a su creador. Ok. El alma y nuestro espíritu va a estar siempre en búsqueda y siempre va a tener un vacío. Lo vemos en que todas las personas intentan llenar el vacío de Dios con muchas cosas que al final de cuentas puede ser la familia, el alcohol, las drogas, las fiestas, las parrandas, un hombre o una mujer, y nunca te llenas, nunca tienes una satisfacción. Luego terminas buscándolo en religiones, en alguna religión, pero tiene esa incongruencia de que está buscando en un lugar equivocado. Okay. No, explico, van a decir, ¿cómo que buscar en una iglesia es equivocado? Sí, si tú vas buscando respuestas en una religión o en una persona que esté al frente de un templo, ya si no te presenta a Cristo como realmente el camino, porque Él dijo esto y esto es infalible, esto no lo podemos cambiar, yo soy el camino, la verdad y la vida. De ahí vienen muchas doctrinas que estamos y que si das tienes que dar, que si hablas en lenguas, que si no hablas en lenguas, que si ves a ángeles, que si no ves a ángeles, y empiezan a dar pautas para tu salvación. Sí. Sé a dónde vas, hermano, sé a dónde vas, y muy cierto. Ahorita hoy en día te vas a encontrar, por ejemplo, algunos tiktokeros, alguna gente que hace ciertos shorts pequeños y que precisamente usan esos tipos de videos y uno acá haciendo reacciones, los que llaman las reacciones, ¿verdad? Y de repente pues hacen mofa de la fe, y de repente dicen, no, pues para ir a la iglesia para eso, ¿verdad? Pues para mí es una payasada. Por ahí en la República Dominicana hay un doctor que en psicología que tiene un programa y es abierto a escuchar, a ver, ven y compárteme, a ver, ven, tócame y túmame, si es cierto. Y ha desafiado a gente así, hermanos, y dice, ya ves, es mentira. O sea, si tú lo tuvieras y ya luego viene, no, es que tú no, entonces no es así. Porque si tú lo tuvieras donde aún yo no creyera, me lo darías, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cuestiones de repente, y este tipo de personas de repente que no creen en Dios agarran un grosso de la sociedad, y eso es bien viral, de repente eso se va a la sociedad, y desde ahí creo que el no manifestar el verdadero evangelio y haberlo entregado quizá a una cuestión de un show, vamos a decirlo así, o de alguna cuestión, sí, así, la gente dice, si eso es el cristianismo, yo no quiero ser cristiano. O sea, hay gente que así lo toma realmente, y ahí es donde se hace como un hueco, ¿sí? Pero realmente el cristianismo es eso, ¿sí? Por cierto, y se los comparto, me gusta. Ahorita hay un jovencito que se llama Rodrigo, ahorita lo voy a buscar y se lo voy a compartir, ojalá lo voy a compartir. Tuvo un debate con este doctor y de verdad, yo veo una riqueza grande dentro del pueblo cristiano. El jovencito le dio una pacateada fuertísima, e incluso el presidente de República Dominicana le entregó las llaves de la ciudad a este jovencito. Claro, es cristiano, dice, pero no es por eso, sino realmente no tuvo argumentos. Yo vi el debate, como se los voy a recomendar ahorita. Es un muchachito de verdad que le dio, y digo, wow. Y fíjate que de repente hay un comentario que el muchachito dice, yo sé que aquí han venido algunos robacucos contigo. Hay un movimiento de unos morenitos, si lo han visto, los robacucos. Ay, que enseñaste. Entonces dice, si ellos han venido aquí y no te han explicado bien qué es el evangelio, me disculpo. Ellos no representan el cristianismo. Me gustó ese comentario. Sí. Ese comentario me gustó. Dice, el cristianismo es y le explica desde la creación, el pensamiento creacionista, evolucionista. Y dijo, caray, a ver,
¿Cómo cristiano evolucionista? Sí. Nosotros, hay un sector cristiano que son creacionistas, otros evolucionistas. O sea, le captó la atención el fórum. Realmente el chico es una cosa impresionante cómo lo aborda. De verdad le hacían mucha burla porque de repente empezó a hablar un lenguaje que dice, es que eso ni los cristianos te lo entienden. Dice, qué triste es que usted, siendo una persona estudiada, yo pienso que el que no me entienda, que estudie para que aprenda estos términos técnicos. Sí. Dice, es un desafío. El que no sabe, que estudie para que aprenda más. Y eso es bueno. Para una sociedad, el capacitarnos, el aprender, es bueno. O sea, si yo no entiendo algo, me meto a estudiar. Pero no voy a decir, no, es como no te entendí, esto no es verdad. A ver, eso no es así. Eso no es así. Si lo que está diciendo, tú no lo entiendes, ¿verdad? Y aquí vamos a ver algo que Jesús dijo. No sé si te recuerdas de la palabra. Jesús platica con los fariseos y dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no? Y es precisamente porque cuando las personas están encerradas en una forma ya, en una manera, llega alguien a romper las burbujas y es un shock para esa persona el decir, pues ¿cómo no te entendí? No es verdad. No, a ver, no me entendiste nada más. Pero si tú entendieras lo que te estoy explicando, mi argumento, porque fue un debate formal, lleva tiempos, llevas una tesis, ¿sí? Y algunas personas dijeron, no, pues es que lo leyó. Es que un debate se lee, o sea, tú llevas algo preparado. No es como un freestyle donde vas a hablar lo que tú quieres. Llevas una tesis preparada y la persona tiene que refutar tu tesis. Bueno, ok. Deja buscarlo y ahí te lo va a pasar. Ok. Sí. Hablando de este tema, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La gente hoy en día perece, se aleja por falta de que buscan, de que no buscan, no estudian, no se meten a profundidad a lo que es realmente el evangelio. Lo que es el evangelio. Nosotros tenemos una idea y lo tengo con mi pastor y a lo mejor a ver, yo creo que va a haber réplicas de esto, pero yo sí creo. Jesús no viene por una denominación. Jesús no viene por una por un grupo. Jesús viene por los que le adoran en espíritu y en verdad. Viene por su iglesia, por aquellos que le aman de verdad. Nos preguntaban, ¿van a irse católicos de la iglesia románica? Sí. ¿Van a irse pentecostés? Sí. ¿Se van a ir adventistas? Sí. ¿Se van a ir judíos? Sí. Yo sí creo eso. Yo creo que Jesús viene por los que le aman en espíritu, en verdad, por aquellos que realmente manifiestan y buscan la presencia de Dios. Aquellos que el Señor en aquel día no le va a decir, pues sí lo hiciste, pero no te conozco. Yo creo, fíjate que tengo una convicción certera de que esta noche probablemente una persona que escucha este programa en este momento en vivo o diferido, podríamos ponerlo, si nosotros logramos que piense un poquito en replantearse la cuestión de la religión, ojo, ¿verdad? Entendiendo que es una religión. Y también quiero, bueno, allá encontré el dato, el doctor se llama el doctor Heredia, ¿sí? Y el joven se llama Rigoberto Hidalgo. Está buenísimo este debate, la verdad es yo se los comparto, el doctor Heredia y el joven Roberto. Es un joven, un muchachito, de verdad que me encantó la manera en que presentó. Creo que sí lo he escuchado. Que presentó el cristianismo. Ahora, obviamente, nosotros tenemos que ser también, yo no voy aquí a invitar a una persona que yo no tenga la capacidad de llevarle el evangelio, ¿me explico? Y porque a veces dicen, no, pues tú le puedes hablar a cualquiera. Bueno, probablemente sí, probablemente no, ¿sí? Porque si necesitas conocer a esa persona del por qué esa persona piensa como piensa para que precisamente, mira, escuché apenas una persona, estaba predicando y de hecho tenemos una plática pendiente ahí por en línea, dice esta persona, los cesacionistas y los calvinistas, hablando de religión, ¿no? Ya sabes que hablar de religión y de política es tema de decía el tío de
de nuestro hermano, que era como la viruela, ¿no? Tiene una frase, ¿cómo decía la frase? No recuerdo. La política. Ajá. Es como la viruela, al que no mata. Bueno, pues parece que la religión parece algo parecido, algo medio parecido. Pero fíjate que estaba viendo esta persona y decía los cesacionistas y calvinistas y que una doctrina y que no sé qué cosa. Entonces yo le mando un mensaje y le dije, ¿has estudiado el calvinismo? ¿Lo has estudiado para llegar a esa conclusión que llegaste? Y se me dice, ¿eres católico? Fíjate cómo rápido las personas se ponen a la defensa. Y le dije, no soy católico, soy cristiano, bautista, pero te hago esta pregunta porque muchas veces nosotros damos lo que comemos de otro. Oímos una persona que aparentemente está serio, da un argumento, pero para que tú juzgues una obra necesitas conocer esa obra. ¿Sí? Uh-huh. O sea, necesitas conocer esa obra. Si vas a hacer una cuestión de suerte de apologética en una cuestión, conoce la obra de esa persona. Ahora sí va a decir, yo la leí ya. Yo la leí. Pero le pregunté, a ver, dime en qué consisten las 5 solas, nada más, una pregunta. No sabía ni qué eran las 5 solas. Le dije, es que no conoces la obra de Lutero. Ahora le decía, ¿sabes? ¿Conoces del calvinismo los ¿cómo le llaman? Bueno, no quiero meterme a eso. Yo platiqué con él y quedó una plática pendiente. Le dije, cuando gustes, platicamos. Pero creo que te estás... ese video que hiciste, creo que estás diciendo algo que no conoces. Yo así lo alcanzo a percibir. Y suele suceder que de la sociedad, como hace rato lo repetí, pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, si de repente una persona tiene un mal ejemplo de una persona de la iglesia, dice, bueno, ¿para qué voy a la iglesia si esta persona es así? Por ejemplo, pidió prestado y no pagó. Hay gente que tiene esos testimonios de las iglesias. O sea, aquel hermano pide prestado y no paga, y yo no soy cristiano. Soy hasta satánico y yo pago y pago mis impuestos. Entonces sí hay de repente, hay un espacio también, la cuestión del testimonio, donde muchas personas dicen, yo por eso no quiero saber nada de la religión. Y por acto de una persona, obviamente, engloban a los demás. Ahorita está muy de moda la cuestión de hablar de manera generalizada. Decimos, los cristianos. Bueno, tú no conoces a todos los cristianos. El que la sociedad... vemos que por pocas personas, que llegan a lastimar a un tercero, se han hecho movimientos muy fuertes. Y lo vemos tan solo con el movimiento de el comunismo. Empezó por un padre que tomó una mala decisión en frente de su hijo, y su hijo dijo, la religión es el opio de la sociedad. Ok. El escrito que traigo de la UNAM viene algo parecido a eso. Síguele, adelante. Ok. Y él fue el fundador del comunismo. Él hizo las murallas de hierro, todo, y se hizo un movimiento exageradamente caótico para las sociedades de hoy en día, en el cual se hizo una moralidad humana, dejando la moral de Dios por un lado, porque creen que creyeron que la moral de Dios no existe por una sola persona que lastimó a otro. Se hizo un movimiento que hasta hoy en día ha estado rompiendo más corazones de los que se podría ver. Uh-huh. Y lo vemos en Corea del Sur, no, Corea del Norte, no me acuerdo bien, pero uno de los dos es comunista. Lo vemos en Cuba. Y lo vimos en lo que es Rusia también, donde el comunismo fue muy fuerte por una sola persona que desistió de una fe y afectó a su hijo. Y ahí se hizo un movimiento que rompió barreras históricas
Ok, me gustaría compartir el estudio que hace esta persona de la UNAM, se llama Adriana Murguía Lores, y digo, miren, ya cuando escuchas a una persona que es, por ejemplo, entendamos que hoy en día ya hay incluso carreras de politólogos, hay licenciados en estudios religiosos. Creo que vale la pena escuchar ese tipo de personas. Es que el problema es que hoy en día cualquier persona o cualquier artista da un comentario y desgraciadamente arrastra personas. Yo digo que hay que escuchar personas preparadas, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la mañana, yo escucho un programa aquí de noticias, se presentan las personas y dices tú, son personas que conocen o tienen un estudio de grado en el cual hay credibilidad. Obviamente no estoy diciendo que con esto sea algo 100%, ¿verdad? Pero por lo menos es una persona que se tomó un tiempo, que le preocupó una cuestión de la sociedad, se mete a estudiar y da una opinión. Entonces ese tipo de opiniones. Esta opinión, ¿verdad? Ahorita que mencionaste esta cuestión, porque creo que desde ahí, viene una fracción más fuerte de la cuestión de la sociedad y la religión. Mencionaste aquí en Karl Marx. Bueno, okay, aquí lo voy a mencionar. Dice, convertir a la religión en objeto de estudio de la sociología se presenta como una tarea de una complejidad enorme. O sea, para empezar, esta licenciada dice que no nada más decir no lo ocupamos, no, es una complejidad. Y ahorita voy a decir por qué. Ahorita yo traigo mis pensamientos del por qué. Dice, muestra de ellos es el hecho de que todos los fundadores de la disciplina en algún momento se ocuparon de ella y de que sus maneras de hacerlo fueron muy distintas. Aunque su objeto haya sido el mismo, comprender a la sociedad moderna, sus orígenes y sus características distintivas, ya fuera bajo la hipótesis weberiana de la paulitana desaparición de las cosmovisiones religiosas en las sociedades modernas, o por el contrario, la tesis de Emil Durkheim sobre su permanencia y transformación, la afirmación de George Simmel sobre los efectos sociales positivos de este fenómeno, o la evaluación negativa de Carlos Marx. Ahí está, estabas mencionando. Por eso decía, va bien tu comentario, porque... Y no nos pusimos de acuerdo. Sí, realmente pero realmente lo menciona y dice, autores que se sentaron las bases de la disciplina y reconocieron la importancia de la religión para comprender la realidad histórico-social que les tocó vivir. Sin embargo, del momento en lo que lo hicieron el día de hoy, algunas de las hipótesis propuestas tanto por esos pensadores como por posteriores especialistas en el tema han sido falseadas. O sea, prácticamente ni eso. Hay un libro que se llama La muerte de Dios. Uh-huh. Antes de Marx es el que ahorita me voy a acordar quién lo escribió, ¿sí? Pero realmente la idea de este joven no siquiera era atacar al cristianismo. Era la idea de decirle al cristiano, necesitas entender, ahí va hermano, necesitas entender que la sociedad está cambiando. Está cambiando. Si tú no cambias, Dios puede morir. Pero no es que Dios muera, va a morir en el pensamiento de las personas. Eso es lo que trataba de decir el escritor. Por eso aquí el escritor dice que algunos han falseado, o sea, han malinterpretado la idea inicial que tuvieron estos pensadores. Bueno, sigo redactando, ya voy a acabar. Y sin embargo, del momento... y reconoció la importancia sin embargo, del momento en que lo hicieron, al día de hoy, algunas de las hipótesis propuestas tanto por esos pensadores como por posteriores especialistas en el tema han sido falseadas. Lo más importante de ellas, sin lugar a dudas, ha sido la secularización, como afirma Peter Berger. La mayoría de los sociólogos de la religión sostuvieron hasta la década de los 60 del siglo pasado que el desenvolvimiento de los procesos de modernización traería consigo el declive de las religiones y que la secularización construiría uno de los motores centrales del cambio social. Esa era una hipótesis, no ha ocurrido, sigue habiendo cristianos. Sobre decir de que esto no solo no sucedió, sino que en la actualidad la religión se vincula con fenómenos tan absolutamente distintos y de tanta gravedad para las sociedades modernas como lo son el terrorismo o la defensa de los derechos humanos, siendo las preguntas fácticas y normativas sobre la relación entre la religión y la sociedad las que se imponen con
cómo argumentan los textos que componen el libro aquí se reseña, y que fue coordinación de Fernando Castañeda y Rodrigo Yoxin, en el que se recopilan los resultados del seminario que tuvo en las Facultades de las Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Aquí le dejo, estaba más largo el escrito, sí, pero más o menos es lo que estabas comentando. Hubo una lectura en el tiempo de... O sea, vino la revolución industrial. Hubo cambios. La sociedad ha cambiado. La explosión de la... la explosión de la tecnología y el avance exponencial nos mandó a un auge y a un abrir de ojos, tanto no moral, religiosos. No sé si me explico. Sí. Que el hecho de que en los, ¿qué será? Últimos 20 años, un celular de ser un cacahuate que nada más te servía para hablar por teléfono y mandar mensajes y te tardaba hasta 1 hora en llegar, hasta poder tener una computadora en la mano. Uh-huh. En esto. Hizo un deslinde, así lo veo yo, es muy, muy personal. ¿Okay? En los últimos años, los movimientos que se han levantado ha sido por la explosión de la tecnología, que avanza muy rápido, pero al igual que muchas personas que están lastimadas y se levantan como movimientos en contra de las religiones, de las doctrinas, de todo lo que se le llame Dios, y lo vemos con movimiento LGTB, el movimiento feminista, y otros movimientos que se están levantando, que al final de cuentas la moral, porque vamos a ver que la religión en sí, y me voy a echar la soga al cuello solo, ¿no? Dale, hermano, dale. La religión en sí no funciona. La religión en sí no ayuda a nadie. A nadie ayuda a la religión. ¿Por qué? Porque la religión también es es imposición de normas. Pero Jesús, en los religiosos en aquel tiempo, también fue debatiendo y fue aboliendo las religiones en ese momento. Jesús no es una religión, es un conectar moral entre tú y tu creador. Y si dejamos de fuera lo que son realmente las religiones, vamos a encontrar a un Dios perfecto, misericordioso, amoroso, que te va a enseñar la realidad de las cosas, que su moral es perfecta. Okay. Yo a veces pienso que también le tenemos como un cierto de repente hay cristianos o unos cristianos, ¿verdad? Yo ni pretendo ni quiero que los que me están escuchando estén de acuerdo conmigo. Son percepciones. Estamos hablando de algo muy, de verdad, decía aquí la escritora, es una cuestión, un debate grande, ¿no? No es algo que lo vas a resolver en una enseñanza. Uh-huh. Pero si de repente ahí vemos personas que le tenemos, por ejemplo, miedo a los términos. Y de repente hay términos que han dicho ciertos predicadores y que se hacen se hacen como unos ciertos clichés. Yo creo que sin tanto estudio, por ejemplo, cuando la gente dice no, pues es que Dios no es religión, es relación. Pero si te vas a la práctica, Jesús tiene vas a encontrar la religión. Por un ejemplo, para que tú llames algo religión, tiene por lo menos tener algunos elementos bien importantes: un credo, uh-huh, una fe y dogmas. Y sin duda alguna, nosotros formamos parte de eso. Uh-huh. Ahora, me da un poco de risa, de repente, una ocasión platiqué con un amigo, y yo digo, porque mi ramo no es esto que estoy hablando, pero yo sí lo quise tomar en cuenta, porque
Yo creo que tenemos que, al final del programa, tenemos que llevar a la sociedad a presentarle a Cristo como Cristo quería o como Cristo se presentó. Sin tanto lo que hemos dañado nosotros, pues a decir que la imagen de Cristo o la forma en que Cristo traía el mensaje del Señor. Y creo, y no todo está perdido, hermano. Y yo he visto en las redes pastores muy centrados, muy que dan unos consejos y tú lo escuchas. Yo ni me tengo que meterme a investigar si es pentecostal. O sea, tú escuchas y dices, es la voz de Dios. O sea, esta persona te está hablando algo sabio, algo coherente, y tú lo tienes que escuchar, porque viene de los escritos de Cristo. Ahora, porque de repente nosotros dice mi amigo, dice, no, pues nosotros no estamos de acuerdo con la religión. Le dije, tú estás en una religión. Sí. Alcohólicos Anónimos es una religión. Tienes un eslogan, tienes dogmas y tienes credos, y te los puedo decir. Tú no les llamas así, pero esos son. Si tú mueves algo de eso ahí, entonces ya no es Alcohólicos Anónimos. Si mueves los 12 pasos, Ya no. ya, los 12 pasos son sus credos de ellos, o sea, no los van a mover. Es lo que le ha dado a ellos el éxito de mantenerse y de llegar a todos los donde han llegado. Entonces, cuando te vamos a platicar y dice, no lo vea observado de esa manera. Le dije, no, pues obsérvalo y es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los movimientos que mencionas? Por eso me da un poco de risa, por eso digo, la sociedad sí o sí es religiosa por naturaleza, porque todo lo hace religión. Si tú ves el movimiento LGBT, tienen sus consignas, tienen sus pensamientos, no están, o sea, pueden evolucionar, pero mantienen una base de pensamiento. Y cuando ya tienes una base de pensamiento, ya estás hablando de credos, ya estás hablando de algo que yo creo que esto es, o lo presentas como lo que es, o esto es. Entonces, al final de cuentas, entendemos que de una u otra manera la sociedad se está preparando para una sola religión. Y de hecho en Apocalipsis lo menciona. ¿Sí? Apocalipsis menciona, dice que en los finales tiempos habrá una bestia, habrá un falso profeta, ¿sí? Y se pedirá adoración. Y que los habitantes de la tierra adoran. Y dice, no permitirá que se le haga culto a nadie más que a la imagen. Sí, que le infunde aliento y todo eso. Nada más por decirlo, no nos metemos al tema porque no lo es. Pero la Biblia sí menciona esta forma de la sociedad que quiere decir, yo no religión, nosotros aparte. No se puede. El ser humano en su corazón es incorregiblemente religioso. O sea, sí. Lo vas a hacer. Y el día que tengas un pensamiento, te lo vas a plasmar. Es más, incluso el ateo es religioso. Porque el ateo tiene un credo, tiene un dogma y tiene una fe. Él cree en sí mismo. cree en sí mismo. Entonces, el escrito se lo mandé, me mandó el hermano, bueno, le dije, hermano, lee el escrito. Le mandé el escrito de hace rato y dice, sobre el texto. Lo leí varias veces, dice el hermano, para extraer mis conclusiones. En efecto, dice, la modernidad supuso que la religión desaparecería. Yo creo que lo desapareció fue infravolar la religión como un instinto humano de supervivencia. La religión como motivo básico no ha desaparecido. Sus formas, tal vez, pero no desaparecerá. Y dudo que desaparezca, ya que en la Biblia misma dice que un día va a haber una sola religión para todo el mundo. Lo que estamos hablando, la cuestión de la globalización, ¿sí? Una sola moneda, un solo sistema monetario, que desaparezca todo y sea un solo sistema monetario, y lo que es una sola religión y pues un solo gobierno mundial, global, que está propuesto, que está propuesto y que ha sido propuesto. Quiero acordarme de un hombre, es de nacionalidad belga, no se me acuerda el nombre, pero hay una declaración que da donde dice, el mundo dice, está en crisis, ¿sí? Hay crisis económica, hay crisis en la salud, hay crisis en la religión, lo menciona, dice, hay crisis en la religión, ¿sí? Dice, urge que se levante un hombre, un líder, dice. Y fíjate las frases, dice, venga de Dios o del infierno, lo recibiremos con los brazos abiertos, ¿sí? Entonces, mire las declaraciones y dentro de lo que es la ONU, ¿sí? Hay una cuestión de tratar de globalizar,
y que dice la Biblia, ¿verdad? Que este ser va a repartir incluso las tierras, va a volver a dar los segmentos de las fronteras. Hasta en eso se va a meter en la cuestión de las fronteras. Bueno, por decirlo así. A lo que voy es el punto es de que la Biblia nos declara que el hombre nunca va a dejar de ser religioso. Religioso. No cuestiono eso, estoy de acuerdo. A lo que yo me refería con Ya me acordé del nombre, se llama Kofi Annan. Kofi Annan. Kofi Annan, el belga, creo que es belga. Pero él era el Sí. antiguo vocero de la ONU. Y ahorita ya no está él, ya está otro. Sí. Bonita posición para tener ese comentario. ¿Cómo se dice? Mucho poder su comentario. Yo creo que nosotros los cristianos sí tenemos una cosmovisión muy diferente de escuchar los comentarios y sabemos dónde ubicarlos. Pero hay gente que no. Hay personas que no. Y precisamente es esa sociedad que está en esa búsqueda. ¿Sí? Yo quisiera hacer una pregunta. Como sociedad, ¿creemos que toda la sociedad ya está con ese resentimiento? ¿O habrá sociedad que sí realmente está buscando de Dios? ¿Usted qué opina? Yo en mi en este último año he conocido mucha gente que tiene necesidad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad palpable de buscar a Dios, de encontrar a Dios. Y me dicen, pero es que tú eres cristiano y es que ustedes, lo primero por lo que se van es, pero ustedes dejan la fiesta, pues entonces no sé qué decirte. Fue lo que a mí, yo le digo, fue lo que a mí me funcionó, o sea, fue lo que a mí me trajo paz. Me dices, yo quiero tu paz, pero no quiero dejar de hacer lo que yo quiero hacer. Le dije, entonces no estás buscando mi paz, estás buscando tu paz. Y conocí a una persona que sí dijo así, pero es que ustedes dejan de ir al antro. Sí, lo dejamos. Ustedes se vuelven amargados. Le dije, no, nosotros no somos amargados. Nosotros somos muy alegres. Y dice, no, pero es que... Y es que la sociedad hoy en día quiere a un Dios a su manera. No, y si de repente vas a ver iglesias que dicen, vamos a una cristoteca. O sea, sí, sí existe, sí, yo lo he visto en las redes, Sí. Mira, y yo creo que ahí también ha sido como un peligro que han caído muchos personas que están al frente de los grupos, el querer llegar a la sociedad a través de darle como un gusto a ellos. Porque pensamos es que si yo le hablo de disciplina, yo le hablo de discipulado, la persona no va a entender o X, ¿verdad? Y mencionaba el otro día, estábamos aquí en el tema compartiendo y nos decía, hace un comentario el hermano Ismael, que ahorita está aquí en cabina, decía, es que si no es por el Espíritu Santo no va, la persona no va a caer un convencimiento. De hecho el ministerio del Espíritu Santo es eso, él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Sí. Porque nos vamos a empezar por temas, sabes que yo opto siempre por decirle, mira, yo te recomendaría que dejes un espacio en tu vida donde Dios sea el que te venga y te revele, para no entrar en la cuestión de qué hacer y qué no hacer, porque mucho grupo de religión entra en ese punto. Piensan que ser cristiano es dejar de hacer ciertas cosas y abstenerse de hacer otras. Y es un mal mensaje para presentar a Cristo. Quiero dejar opinar a mi hermano Ismael, porque yo que está ahí, ¿verdad? ¿Quieres imitar? No, ¿cómo no, hermano? Adelante. Mira, fíjate lo que acabo de decir. Hay grupos, no todos, yo soy general, pero hay grupos que piensan que ser cristiano es dejar de hacer ciertas cosas y esto tienes que hacer y eso te hace ser cristiano. Voy a leerte lo que dice Colosenses 2:21. Ponlo en la pantalla para los amigos, a ver si lo puedes poner. Colosenses 2:21, lo leemos. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humanidad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay muchos rudimentos que se usan en la iglesia. Por ejemplo, que te pongas un velo,
¿verdad? Y lo podemos juzgar. Y Colosenses está diciendo ciertas cosas. Dice, tienen cierto reputación. Que no te pongas pantalón y cosas de ese tipo. Cierto valor, dice. ¿Verdad? Cierto valor. Pero realmente no tienen ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. Y aquí viene el asunto de lo que estamos hablando de la religión y todo ello. El Antiguo Testamento es una sombra de la religión, ¿verdad? Es algo que no funcionó. Y Dios estaba atrás de ello. Y lo deja y lo revela. Y para el entendido debe de entender que inclusive hizo los 10 mandamientos, los escribió en unas tablas de piedra. El pueblo lo recitaba. Ahí vemos a un hombre llamado Nicodemo, sabía todo lo que hay que saber de religión, lo sabía él. No hay quien le gane a Nicodemo de religión. Jesús le dijo, eres maestro de Israel y no sabes esto. Así es. Okay, entonces era un hombre que sabía religión. Y sí es verdad, el ser humano va a buscar la religión. ¿Por qué? Porque comió del árbol donde está la religión. El árbol se llama del bien y del mal y de la ciencia. Ahí está. Y en esta plática de nosotros queremos meter al cristianismo en esa bolsa y nos equivocamos. Ajá. El cristianismo no es esa bolsa. Es Dios impartiéndose en los hombres, viviendo dentro de nosotros. Emmanuel. Eso no es religión. Emmanuel. Uno de los nombres de Jesús fue Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces eso supera todo. Por ejemplo, si nos vamos al fundamento apostólico, que no andaban predicando conocimientos de hombres, ellos se guardaban y decían cosas como, a ver, aquí tengo el texto. Bueno, el apóstol Pablo decía, yo no vengo con sabiduría humana. Yo me propuse no saber nada, ni saber del comunismo. No me propuse saber nada. Entre vosotros, dice. Solamente les vengo a hablar de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas realmente sí nos sirven para vencer los apetitos de la carne? Es la cruz. Y volvemos de nuevo a la cruz. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay nada. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, esa sí sirve. Más que el velo, que si el pantalón. En la cruz sí detiene, sí derriba la carne. No sé si concuerdas con nosotros. No por arrasaste mi pensamiento. Pero sí concuerdas que de repente esa forma de presentar a Cristo no es muy buena. Pero ahí les va. No es muy buena. Pero Jesús ya lo dijo claro. ¿No te parece? Pues vete. ¿Qué vas a decir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. De hecho hay un cuestionamiento porque entender eso, cuando nosotros vamos a un lugar tenemos que aprender a respetar las autonomías de cada grupo. De alguna manera nació eso. Nosotros no lo pusimos, nosotros no podemos llegar a atropellar. Y de hecho este conflicto hubo en los apóstoles. Por ejemplo, los apóstoles, había un conflicto, dice, o sea, Jesús no les prohibía ir a seguir escuchando a los... Él no dijo, nomás escúchenme a mí. Él no les prohibía ir a escuchar a los fariseos. Ellos seguían yendo a la cátedra. Seguían yendo. O sea, a Jesús no le preocupaba que se le fueran a otro grupo. Ay, si los que le convencen. No. Él sabía lo que estaba enseñando. Él sabía lo que estaba trayendo hasta allá la voluntad de Dios. Y sarto de ese conflicto, le dicen los apóstoles, oyes, ¿y qué hacemos pues? Porque estos, ¿cómo enseñan la cátedra? O sea, y entonces Jesús dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Sí. Tenían buenas cuestiones morales. Entonces, es que no había ningún problema. O sea, entonces, pero entender que eso no es el evangelio. El evangelio de Cristo lleva el punto de la cuestión de la y saquemos salvación. El tema del evangelio ya de lo que es la religión, porque si seguimos creyendo que el evangelio es unas ciertas normas y eso, estamos mal. El evangelio es una persona. Es Cristo. Entonces, cuando ya mezclamos en todo esto a una persona, por ejemplo, lo que tiene ahí en sus manos, decimos que es la santa palabra de Dios. Pero recuerden que la palabra de Dios está viva y se llama Cristo. Eso es un texto, esa es tinta
es algo importante que nos habla de Cristo, pero Cristo está vivo. Entonces realmente ya sale del tema de religión. ¿O ustedes conocen otra religión donde digan que Dios está dentro de las personas? A ver, hagan caso. No hay ninguna. No hay nada similar. Es la única. Tiene la permanencia en todo. No, pero sin embargo sí hay huecos. Yo por eso la temática tiene que ver con esos huecos y cómo podemos ayudarle a esas personas. Ahorita nos están escuchando como algunas 10 personas. Ok, algunos nos están escribiendo, nos han saludado. Creo que no les podemos ayudar nada. Les voy a decir por qué no les podemos ayudar nada. Porque el que dice que edifica su iglesia es él. Entonces, si las cosas están para arriba... Mira, Ismael, a ver si me entiendes. A ver si me entiendes. Yo te voy a hablar... Primero te voy a hablar un poquito... Para mí, acercarme a Cristo no fue de la noche a la mañana. O sea, te voy a decir una cosa. Yo en mi caso, yo traigo un testimonio de que a mí, en una iglesia, me golpearon. Me hicieron daño. ¿Me explico? Y así como yo, hay muchas personas que sí tienen un hueco y que sí no lo entienden. No lo entienden. A mí me costó muchos años entender que no fue Dios, que fue la persona. Sin embargo, sí provocas un daño en la sociedad. Una mala enseñanza, una forma, un mal testimonio, sí hace un hueco. Estamos leyendo que dice la cuestión. Y efectivamente. Es una persona seria, es una persona que dice, ¿sabes qué? Hay un hueco. Y empieza desde Marx. Y daña a muchas personas. Sí, porque empieza Marx y dice, bueno, se hizo un hueco. Su papá. Sí, me explico. Hay una cuestión, pero se hizo un hueco en la sociedad y sí se metió. Y hasta el momento de hoy hay muchas personas que toman estos argumentos, ¿me explico? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, yo en mi caso, yo vengo a hablarte como una persona que también estuvo del otro lado. Sí, yo, por ejemplo, yo en mi corazón, yo tenía dos ideologías en mi cabeza. Yo era ateo, anarquista. Si yo puedo canalizar, me dice, hermano, entonces antes de ser cristiano, ¿qué eras? Ateo, anarquista. Ateo por el sentido de que no quería saber nada de Dios. Anarquista en el sentido de que no, me gustaba la ingobernabilidad. A mí no me gustaba que me dijeran qué hacer, cómo hacerlo. Y todo lo que representara una autoridad sobre mí, no lo aceptaba, ya me acepté. Pero el hecho de que no lo entendamos, no queremos hacer una regla, o sea, entonces vamos a creer que estamos en la gracia de Dios, que actúa 100%, o sea, el que te hizo y el que estuvo atrás de todo eso, ¿tú quién sabes si estuvo Dios? Dijo, dénmele uno a este muchacho para que se le quite. Pero para que llegues a ese entendimiento, es a lo que voy. Muchas personas no llegan así tan fácil. Ahora, pero ese no es nuestro problema. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Yo pienso que cuando hablamos conforme a la palabra, hablamos conforme al Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no es que yo sea el Espíritu Santo, pero la Biblia sí lo hace. ¿Sí? Yo creo que si hay un grupo... Y si hay un grupo de sociedad, y yo digo, yo trabajo con jóvenes que tienen conflictos fuertes por acercarse a Dios por causa de la cuestión de haber malinterpretado o que se les haya enseñado mal o hayan pasado una cuestión y no lo superan de la noche a la mañana. Muchos de hecho ni quieren arreglarlo. Me explico, dicen, esa es mi manera, ¿para qué voy a un lugar donde me van a herir? ¿Por qué voy a un lugar donde...? Y yo le aseguro que si nosotros recopilamos una cuesta de testimonios, hay mucha gente que se ha sido lastimada. Pues es que hemos enseñado mal. Bueno. El tema de la iglesia, o sea, decimos que la iglesia son 4 paredes, ¿verdad? La iglesia es Cristo. Ahí a nadie le han pegado. Adelante, a ver, hermano, le toca un bocadito, hermano, porque ya le damos la palabra. Hasta cierto punto voy a ser... No quiero que te pongas de mi lado ni del lado de tú y tu punto de vista. A lo que voy. ¿Es cierto? La iglesia no son las 4 paredes. ¿Es cierto? Una persona no representa a Cristo. Pero también es cierto que las personas que buscan de Dios no son cristianos. Son personas que están todavía en el mundo, están todavía en la carne. Y tienen como que... No como que... Tienen la necesidad en su corazón, en su alma, de buscar a Dios. Pero llegan a
a un centro donde se congregan personas que adoran a Dios, que siguen a Dios, pero recordemos que en la siembra hay espigas y está el trigo. Bueno, no me acuerdo. Trigo y cizaña. A ver, ya hicimos esto muy romántico. Sí. Que el ser humano busca a Dios. Sí. ¿De dónde va a buscarlo? Sí. A ver, déjalo que plantee la idea el hermano, a ver. Ok. Y el que no conoce a Dios, está viendo los dos puntos, al trigo y a la cizaña. Pero acuérdate que la cizaña es el que habla bonito, es el que te ve bonito, te habla bonito, porque es un lobo vestido de oveja, ¿no? Y llega una persona que va llegando que quiere, que tiene una necesidad, y llega y lo ataca. Esa persona no se va, no dice el hermano, dice la iglesia. De hecho, la Biblia dice que el buen nombre de Dios es blasfemado por los hijos de desobediencia. Si no tiene impacto, Pablo no lo hubiera mencionado, tiene impacto. Uh-huh. Sí tiene un impacto, sí tiene una cosa en la sociedad. En la sociedad. Entonces, yo por eso dije, yo vengo hablando aquí como una persona que estuve antes en una sociedad, que observé iglesia, ¿verdad? Yo muchas cosas desconocía, yo desconocía nombres, denominación, yo esto lo fui aprendiendo una vez me involucré, pero sí haces un hueco. Y tiene razón, hay textos bíblicos donde hay un castigo muy fuerte para alguien que a uno de sus niños, ¿verdad? Lo haga caer, ¿verdad? Dice que mejor se pusiera una piedra de molino en el cuello y se tirara. ¿Por qué? Porque sí hay una afectación y todo ello. Pero estas cosas particulares acerca de pseudo cristianos y todo ello, pues va a existir. Sí. Va a existir en todos lados, pero ahí te va. También las personas, no crees que buscan al Dios de la Biblia, buscan al Dios que les da de comer, que les quiere dar un carro, que lo quieren manipular, y se encuentran a un Cristo totalmente distinto, que lo que quiere es dice, queremos tener una relación con Jesús, y Él no quiere relacionarse con nosotros como seres humanos. Él quiere hacernos nuevos, totalmente nuevos, y pone una cruz para poder abordar a Jesús. Entonces, muchos de nosotros estamos hablando de nuestro yo. Imagínense cuándo se va a manifestar la iglesia gloriosa que habla la palabra de Dios. Dice que es una sola fe, una sola doctrina. Eso es, imagínense, si hay tantas denominaciones. Es porque nos está faltando lo que decía Pablo en 1 Corintios 2, decía: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces el mensaje apostólico era muy poderoso, y lo que estamos viendo es pues pura imitación. Por muchos lados hay pura imitación del Evangelio. Entonces te hablan de un Cristo que no se conoce, que no lo conocen, porque lo leyeron e imitaron a otro cristiano, y ya salió mal con el pastor y ya puso otra iglesia, y dice, ya voy a recibir diezmos. Lo que está comentando el hermano es otro hueco. Es otro hueco que hay. Por eso yo veo la desfragmentación, me explico. Entonces, fíjate, todo lo que está hablando, yo realmente al final del programa, creo que el hermano está tomando un poco de lo que yo quiero decir al final, para llegar al punto de lo que realmente nos ofrece Cristo, o vino a ofrecernos así de manera muy... Julián, pero ya los perdonaste, es lo que me preocuparía ahorita. Gracias a Dios, hermano, ya. Ya, miren, fíjense eso. Es una obra, créeme, yo te puedo platicar mi testimonio, y no fue fácil,
pero Dios hizo una obra en mi vida a través, obviamente, del Espíritu Santo. Yo no tuve que recibir como clases terapéuticas, a través de platicar con Dios los problemas que yo tuve, las cuestiones, Dios me fue ayudando, dándome sabiduría de cómo irlos resolviendo poco a poco. Fue una transición no suave, fue larga, fue dolorosa, pero al final de cuentas, algo bien sencillo, miren, yo siempre digo así, que lo que hace que no entienda la voluntad de Dios es el pecado. Primero necesitas desear. A ver, dice la Biblia que es el que aparte esa iniquidad, el que va a invocar el nombre de Cristo. Y yo sí tomé una decisión. Yo dije, yo dejo las pandillas, dejo las calles, dejo esto, voy a buscar de Dios. Entonces, en esa búsqueda, ¿verdad? Yo lo encontraba a la raíz de que se me aclaraban más bien las cosas que viví en mi infancia. Decía yo, gracias Dios, porque ahora me haces entender que también mi mamá, por ejemplo, una cosa que yo siempre hacía, yo juzgaba mucho a mi madre. Decía, ¿por qué mi mamá fue así, de esta manera? Luego Dios me hizo entender que mi mamá también traía un pasado, también venía sufriendo, que no me lo hizo adrede. Entonces, para comprender eso, obviamente uno necesita apartarse de la maldad. Primero dejar de hacer cosas malas. Malas. Y ya la voy a poner más difícil porque hoy en día recibir a Cristo es tan fácil. Dicen, ¿lo recibes tú en tu corazón? ¡Órale! ¿Se cambiaron los papeles? Ahora nosotros somos los que le decimos a Dios que lo recibimos. No es al revés, que debemos estar preocupados para ver si Él nos recibe. Y voy a decir un texto que a lo mejor nos pone en guerra. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los audaces lo arrebatan. Entonces, sufre violencia, ¿por qué? Porque hay una cruz. Vuelvo a repetir eso. Y si el mensaje de la cruz no se predica, de nada te va a servir. Que te vayas bien curadito psicológicamente y que entiendas todo, ¿verdad? Pero que llegues un día y te diga Dios, ¿sabes qué? Pues no te conozco a ti. Sí, es que fíjate, cuando nosotros, por ejemplo, vemos al apóstol San Pablo, y yo digo, vamos a abordar cómo los apóstoles abordaron la sociedad de aquel entonces. Que no va a diferir y no tiene por qué diferir en cómo presentamos a Cristo hoy en día. Si no, vamos a estar viviendo lo que se está viviendo. Ese es el problema. Cuando Pablo, por ejemplo, va a Atenas, él habla. Incluso cita a un poeta no cristiano, que fue Orígenes, donde habla, vuestros poetas dicen esto y esto. La situación es que aún con esa predicación, creo que se convierte el Areopagita y otras pocas personas. Pero cuando Pablo se va, dice, yo voy a predicar a Cristo crucificado. ¿Se acabó? O sea, me voy a dedicar a predicar esto. Ya no trató de meterse. Viene una pregunta, el hermano Góngora. No viene, pero viene a poner en aprietos a uno aquí. ¿Sí? Estamos ya casi sobre el tiempo, pero vamos a tratar. Y también no ignorarlos, vamos a mandar saludos. No ignorar, hermanos. Esta noche se han conectado varios compañeros por aquí, y Martínez, un saludo por ahí, mi esposa también lo está viendo, Anaí Flores, mi hermano García López Renato, saludos desde la Ciudad de México, mi hermano Waldo, saludos de Ensenada, Herminia Duarte, saludos de Phoenix, y nuestro hermano Miguel, que dice, ¿por qué elegir el cristianismo y no otra? ¿Sí? Saludos y bendiciones. Pues, como yo lo estaba comentando en ese momento, gracias a todos aquellos que están conectados y que interactúan con nosotros en este live, ¿verdad? Que estamos siendo lo más naturales que somos. Yo creo que como le digo al hermano Irene, no es de hablar, no es tener aquí un monólogo, sino a través de lo que hablamos, a través de la palabra. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a llevar a la persona más importante, Cristo. Que es lo más importante, cada uno de los programas de palabra. Yo quisiera comentar esa buena pregunta, ¿por qué elegir a Cristo y no a otro? Todo tiene que ver cuando te das cuenta del tesoro que te están ofreciendo. Ahí tiene que ver todo. Por ejemplo, si tú tuvieras en tus manos algunos cristales y te dicen que son unas perlas, nosotros a lo mejor nunca las hemos visto y pues podríamos ser engañados. Pero tú después investigas y dices, no, pues hay perlas de este tipo, el otro. Y dices, sí, son perlas, ¿verdad? Okay. Y son de alto valor. Entonces, ese tesoro, ¿verdad?
estás dispuesto a hacer lo que sea por ese tesoro. Y el cristianismo tiene que ver, si no es ese nivel, no es cristianismo. Nos engañamos con un cristianismo que es de mentiritas. El cristianismo verdadero nos lo dice Jesús de muchas maneras. Dice que te prefiere tuerto, sin una mano, sin un pie, ¿verdad? Te dice que es como un tesoro que encuentras de alto valor y vendes todo lo que tienes por eso. Entonces, cuando ves la vida de los apóstoles, el cristianismo que ahora presentan está muy distante, muy lejano, es de chismitos. Es que presentan, y para no allá presentan vamos. un Cristo, no presentan a Cristo, presentan un genio de lámpara maravillosa que es frótale, pídele y te dará. Y Sácale, sí. sácale todo. A Cristo no es pedirle, es darle todo. Y no, como yo lo decía en un video, no es darle el 100%, el 200%, es darle el 1,000,000%. ¿Por qué? Porque Él lo dio todo, sin escatimar nada, sin escatimar que Él fuera Dios, y lo dio todo. Pero aquí viene, en la ecuación viene algo interesante. Dígame. Que el hombre piensa que Dios fue creado para el hombre. Ah, Y fue al revés. El hombre fue creado para él. Entonces creemos que lo vamos a hacer juntos. Y no es verdad. A nosotros nos quiere en la cruz. Todos, por ejemplo, mis deseos es que yo creo, yo pienso, yo opino. Se deben de morir para que solamente opere el nuevo hombre en nosotros y tengamos un nivel de relación como el que vemos en los apóstoles. Porque y es una cuestión que precisamente no tiene que ver con una cuestión aprendida. No. adquirido. No tiene que ver, sino tiene que ver con un valor adquirido que no está en ti, que no estaba en ti y que se empieza a desarrollar en ti. Que funge la cuestión del ser humano, porque Dios nunca nos quita la humanidad, ¿sí? Vamos a leer la respuesta aquí del hermano. Dice, yo quiere estar aquí en la radio. Ah, sí, no, déjalo, está allá con su chiquillo. Está allá con su chiquillo, ya el domingo ya lo presentan, ya 40 días y poco más lo anda pateando una pelota. Dice, yo diría por dos razones que toca la totalidad de la dimensión humana. La resurrección, como evento histórico, material, y la muerte de la muerte como evento místico espiritual. Ambos no dejan fuera nada de la realidad humana, sí, porque precisamente una de las cuestiones más difíciles, yo creo que como seres humanos vivimos, es la muerte. Y fuera de Cristo nadie ha podido hacer un evento tal cual. ¿Me explico? Ahora, si hablamos de Cristo, hablamos de la persona del Espíritu Santo, que precisamente es el que hace ese poder que viene sobre la persona. Y que ser cristiano no es una cuestión aprendida. No te puedo yo enseñar a ser cristiano. No puedo enseñarte a ser cristiano. Es algo que vas a empezar a experimentar desde dejar de fumar un cigarro. Vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a empezar a decir, no hagas esto, perdona, ayuda. Es algo que se da. No me explico. Por ejemplo, si yo dijera, mira hermano, yo un día planeé hacer casa de restauración, te mentiría. De repente un día había una persona sufriendo y se movió en mi corazón algo y yo, Señor, ¿eres tú? Porque no puede ser una emoción. Y de repente Dios te va ministrando. Julián, es como, por ejemplo, se supone que ya eres cristiano y le tienes que decir, ve, pídele perdón allá a tu mamá o ve, perdona. No puedes ni dormir. Claro. No puedes ni dormir. Efectivamente, porque una persona, ¿verdad? Una persona, ¿sí?, te está incomodando, te está redarguyendo. Vamos a el término bíblico. Le dice que el Espíritu Santo nos redarguye, nos dice, no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo te vas a parar enfrente de unas personas y decirles esto? En ese momento te va a acusar la cosa y decir, no, tú también lo estás haciendo. El apóstol Pedro era un poco más duro cuando decía, dicen que no roben y roban. Dicen que no hagan idolatría y hacen sacrilegio. Entonces, ataca fuerte esta cuestión, ¿verdad? Y precisamente dejamos de... Esto precisamente es lo que hace dejar de presentar a Cristo como tal. Un ejemplo. Tú vas en la combi. Hay una pregunta que nosotros hacemos, que es un poco ambigua, porque decir, ¿qué haría? Si se cae una viejita,
¿qué haría Cristo? Nada. Tú hazlo porque estás guiado por el Señor. O sea, es qué está haciendo Cristo en ese momento en tu vida. No, sino que qué haría o cómo lo haría Cristo. Yo creo que como pregunta inicial de discipulado, quizá está bueno para una persona que todavía no alcanza a comprender estas semánticas, pero llega un momento que ya tú como cristiano tienes que entender, como Pablo lo llegó a la... yo no creo que Pablo llegó a la comprensión nada más así, Cristo vive en mí, no. Yo creo que todo lo que le pasó a Pablo dice, mira, ya no con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ya no vivo yo. O sea, miren la expresión, ya no vivo yo. ¿Sí? Ya no es mi gusto, ya no es mi adquisición. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, la persona de Cristo. Entonces, vemos que el ser cristiano no es una cuestión aprendida, sino es una cuestión adquirida. Jesús le dijo a los apóstoles, no me eligieron ustedes, yo os elegí a vosotros. Entonces es una cuestión de adquisición. Entonces, ¿dónde queda que andas buscando a Dios? Hay muchas cosas que hemos aprendido de una forma romántica en que Dios está con nosotros y todo ello, porque mezclamos dos tiempos distintos. El antiguo pacto habla de un Dios que iba con ellos, que les decía, hey, échale ganas tú, esfuérzate, sé valiente, no temas, y vamos contra los gigantes. Pero cuando nos encontramos a Cristo dice, somos más que vencedores. Y fíjate, ya estamos llegando ya al final. Y fíjate, hace poquito escuché tengo más de un año, escuché un video que se llama Proyecto Biblia, se los recomiendo. Proyecto Biblia está buenísimo, a mí me encanta Proyecto Biblia. Te enseñan la Biblia con dibujos y con terminología griega. Y hablaban de la palabra salvación, que una definición de la palabra salvación es la palabra era. Y es como si son dos líneas. Tú vas caminando una línea, en tu línea de vida, tienes una línea. Y Cristo está caminando una línea que es la eternidad. O sea, sí, no es como que... Y mucho cristiano piensa, dicen, y miren, yo lo he escuchado que dicen, cuando yo me muera y conozca... A ver, ya te estás pacateando solo. Es que sí que no tienes una experiencia con Cristo. Se supone que la salvación es cuando Cristo alinea tú, ¿verdad? Él te introduce a su línea de Él, a la eternidad. Te mete a ese punto. No es como que un día adelante, no. En el momento que tú aceptas a Cristo, la palabra salvación significa, el término es era. Es meter una era dentro de otra era. Tu era humana, pero ya no es la tuya, porque la de Cristo te opaca completamente. Como lo dice Pablo, ¿no? En Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya está alineado, ya es una... Es una sola línea. Es una sola línea. Es una sola línea ¿Y cómo nos lo comparte? Nos lo comparte a través del matrimonio. O sea, el matrimonio revela esa relación de Cristo con su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces es como en el matrimonio, dice que son dos personas. Cuando se casan son una misma cosa. Entonces eso refleja lo que nos quiere decir acerca de... Bueno, estamos llegando ya al final. Queríamos seguir hablando, de verdad. Pero tenemos que respetar los tiempos. Hermano Cristian, un último comentario. ¿Cómo sentiste el tema? A veces aquí se pone caliente, ¿no? No te preocupes. Eso no tengas... No se preocupe, pastor. Último comentario. Las religiones y las personas sin Cristo en sus vidas tenemos muchos miedos, muchos temores, y el temor más grande es a la muerte. Y es con lo que nos presentan muchas veces a Cristo, que ya no tengas miedo a la muerte, al futuro. Y yo te puedo decir que el día que tú conoces a Cristo, ese día mueres. Okay. Ese día mueres y ese día naces de nuevo. Ya no más temor a qué es lo que va a pasar. Me gustó
un consejo que me dio usted, pastor, que es estar a la expectativa de lo que Dios va a hacer, ya no esperando, ni con temor ni con miedo, solamente a la expectativa. ¿Por qué? Porque la batalla ya fue ganada. No es qué es lo que te presentan las religiones en vano. Cristo es tan cierto, tan vivo, tan presente, como tú le permitas estar en tu corazón. Ok. Bueno. Yo quiero dar mi último comentario también. Mi comentario es el siguiente, y lo digo porque la Biblia nos da permiso. Jesús le dijo al endemoniado gadareno: vete y testifica lo que Cristo ha hecho contigo. Nosotros no podemos quitar eso que Dios hizo con nosotros. Nosotros somos, dice, como Dios tuvo de ti misericordia. Si yo hubiera muerto con mi manera de pensar, como yo tenía, yo sé dónde estaría yo, dónde iría. O sea, yo merezco el infierno porque yo hice las cosas a manera. Y creo entender por qué. Porque quise buscar, o busqué de Dios, o alguien me metió a buscar de Dios desde la óptica de alguien más. Entonces voy a dar mi comentario final. A mis amigos que me escuchan y a los que van a escuchar diferido: busca a Dios desde tu propia... No busques a Dios a través de la óptica de otros más. Porque una persona que ya tiene un conflicto con Dios te lo va a transmitir. Te dice: mira, yo no creo en Dios por esto, por aquello. Yo concreto en uno de los nombres que Jesús recibió, y es Emmanuel, Dios con nosotros. Que es Dios el que vino aquí con nosotros, se humanó. Y la Biblia nos enseña y nos dice que ese Dios vino a salvar lo que se había perdido. En este caso, nosotros que nos perdimos, como dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si alguna vez te sientes en tu vida esa oveja que ya no sabes qué rumbo tomar, si ya vistes comunismo, ya vistes ateísmo, ya vistes cualquier línea de pensamiento, y tú quieres, donde tú estás, decirle: Dios, ya no puedo más, ayúdame. Dios, ya no puedo más, te necesito. Déjame decirte que Dios está cercano de los que se quebrantan, los que se humillan, los que reconocen, los que aceptan esas limitaciones como humanos y le dan ese punto de fe a Dios y requieren ser salvados. Para que yo sea salvo, necesito reconocer que necesito ser salvado de mis decisiones, de mi manera. Analiza tu vida, cómo la has llevado, cómo la has fraguado, y si no te sientes a gusto, no te sientes a gusto con tu vida y no sabes qué hacer con tu vida, dásela a Cristo. Él sí va a saber qué hacer con tu vida. Él sí va a tomarla y te va a llevar por los ríos de agua viva que Él prometió. Y no como una adquisición de credos, del dogma, no. Como la adquisición de que Dios mismo habitará dentro de ti por el Espíritu Santo, como Él lo prometió, ¿sí? Cuando le dijo a los apóstoles: vayan y prediquen, ¿sí? Y vendrá el Espíritu Santo, el cual nos convencerá de pecado, justicia y juicio. Es bien sencillo, no se ocupan tantas letras. Lo sencillo es reconócelo y dile: Señor, te necesito dentro de mi vida. Pues son las 9:30 de la noche, llegamos ya prácticamente al final de este programa. Fue un agrado estar con ustedes. A ver, por aquí bueno, ya lo leímos el comentario de nuestro hermano. Gracias, hermano, por haberse conectado con nosotros. Gracias. Lo único que podemos decirle para que esto crezca más, pues compártanlo ya también en sus cuando se conecten en vivo, compártanlo, así ya se 7, se suma 14 y así podemos hacer esto. Creemos en Dios, que este proyecto de vida es para que tenga más alcance y creemos en ello cada lunes y oramos. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y por donde más, aquí por Radio Vida 105.1 FM, que Dios les guarde. Si Dios quiere, el próximo lunes aquí nos volvemos a escuchar y a ver por el live para que usted tenga una palabra de vida. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.